de unir esfuerzos, gobierno regional, el Ejecutivo, tenga la predisposición de los congresistas, en especial de Apurímac, en el rol de representación que tenemos, para facilitarle la información, para contextualizarle y atender y llegar a la zona, porque es desesperante la situación y año a año se repite. Gracias, señora presidenta. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Roy Ventura. Muchas gracias, presidenta. Por su intermedio, saludar a la señora ministra y los funcionarios que el día de hoy nos están acompañando en la sesión extraordinaria de la Comisión de Presupuesto. También estaba invitado, entiendo, el ministro de Economía. Yo hubiese querido que esté aquí sentado el ministro de Economía para poder responder a todas las interrogantes presupuestales que tiene el Ministerio de Salud y básicamente viendo el portal Transparencia del Ministerio de Economía, vemos que al Ministerio de Salud le han reducido 600 millones de presupuesto. Entonces, y así le estamos exigiendo que nos dé más resultados con referente pues a temas de combate de la anemia, la desnutrición, el friaje. Es preocupante cómo es que al Ministerio de Salud, que va en un casi 40% de avance de ejecución presupuestal, le hayan reducido 600 millones en presupuesto, y también es un problema fuerte la descentralización, que es lo que está pasando con la delegación de facultades. Muchos gobiernos regionales están haciendo oídos sordos a las funciones que tienen que cumplir, y ahí también vamos a requerir del propio Ministerio de Salud y los entes rectores y reguladores, como es el caso de su salud, qué es lo que está pasando en el abandono de muchos hospitales, la falta de médicos que se necesita, y por la temporada de friaje, en el caso de mi región, yo represento a la región de Pasco y solo son 2 distritos declarados en emergencia. Y falta pues también considerar a los distritos, como es el caso de Simón Bolívar, el distrito de Guayay, distritos de Yanacancha, Vico, Fundición de Tinchahuarco, que necesitan también ser atendidos por estos temas de friaje, pero creo que eso ya es de competencia más del propio presidente del Consejo de Ministros, pero siempre con las recomendaciones técnicas y el sustento que necesita el Ministerio de Salud en coordinación con los gobiernos regionales. No hay esta coordinación que se esperaba en un inicio cuando se dijo que la descentralización iba a ser la solución a todos los problemas que tenemos. En el caso de Pasco, nuevamente, ya al parecer en este año han cambiado como 4 o 5 veces los directores regionales de salud porque tienen escasos recursos presupuestales y que eso conlleva también pues a que los propios profesionales no tengan la voluntad de viajar o de trabajar en provincia, en los lugares más alejados. ¿Por qué? Número 1, dicen que lo que paga el Ministerio de Salud es muy poco, necesitan tener otras fuentes de ingresos, clínicas, hospitales de salud, y ahí se tiene que trabajar también de manera coordinada, como siempre se ha hecho este Congreso de la República, apoyar a este sector importante de los profesionales de la salud, porque no solo son los médicos, son también las enfermeras, obstetrices, toda la parte asistencial, que sería posible poder hacer una reforma legal de que puedan percibir 15 días de ingresos por parte del MINSA y otros 15 días de ingresos por parte de salud, y así poder pues tener los profesionales en todos los sectores. En Cerro de Pasco ya está a punto de inaugurarse el nuevo hospital Daniel Alcides Carrión, más de 4 pisos de infraestructura, pero ¿qué va a pasar? No vamos a tener los médicos, no vamos a tener los especialistas, los radiólogos, los tecnólogos médicos para que puedan operar estos equipos, y vamos a vernos pues nuevamente abandonados por el Estado, que el Poder Ejecutivo pueda hacer las reformas presupuestarias, pero si le recortan presupuesto al Ministerio de Salud, posiblemente haya sido para que puedan financiar más algunas empresas de comunicación a través de publicidad estatal, pero no se ve pues reflejados estos resultados que el día de hoy le estamos exigiendo a usted, señora ministra, que esperemos que pueda
atender estos problemas que estamos teniendo en la región de Pasco, como también nos ha atendido cuando usted fue viceministra, nos atendió con nuestros niños, que vivimos en la marcha con los niños de plomo en sangre, nos atendió en los problemas que se tenía en el distrito de Simón Bolívar, y fue usted el nexo para que salgan las transferencias, los decretos supremos, las transferencias a atender a los niños con plomo en sangre. Está también ahora la empresa Activos Mineros, se está haciendo presente, pero más se está contaminando los polvos, la maquinaria pesada que está haciendo la remoción de escombros. Peor lo está dejando el distrito de Simón Bolívar, específicamente en las localidades de Paraxá, de Champamarca, de Mariátegui. Está haciendo pues que nuevamente se vean afectados no solo los niños, sino también los adultos y la población en general con metales pesados. ¿Qué políticas va a plantear su sector, señora ministra, referente a estos problemas? Porque la población está diciendo, mejor lo hubiesen dejado tal como está, ahora está convirtiéndose ya en un problema más álgido por la contaminación de metales pesados. Muchas gracias, presidenta. Gracias, congresista. Finalmente le damos la palabra a la congresista Rosa Bartra. Gracias, presidenta, y por su intermedio mi saludo a la ministra y a todo su equipo. Yo veo, presidenta, el tema del Hospital Leoncio Prado de Huamachuco, que hace tiempo está en una muy grave crisis, y veo que ya tenemos proyectado para este fin de año la culminación de el expediente técnico, ¿no? Lo cual ya nos da una esperanza de que esto pueda ser realidad por fin. Es un hospital que tiene más de 40 años y que actualmente su infraestructura está absolutamente caótica, absolutamente. Le reporté de casos bastante graves. Y en este punto, ministra, y ya que este hospital atiende a más de 100.000 habitantes que hay allí e incluso se convierte en un punto de referencia, le quiero trasladar la preocupación que tengo, además de pedirle que nos informe por el nivel de avance que tiene este expediente técnico, porque de este se viene hablando también hace tiempo, sin que pueda tener realmente evidencia de que se esté avanzando. La Contraloría General de la República ha intervenido en este hospital y nosotros le hemos enviado a su despacho el 4 de mayo pasado un documento en el cual la Contraloría da cuenta de los hallazgos en la forma de medicamentos caducados, sin existencia de registro de medicinas, sin existencia de registro de equipos médicos, equipos inoperativos, laboratorios sin reactivos, el servicio de emergencia sin las especialidades necesarias para poder atender, entre otros, ¿no? Incluso calificando de que hay riesgo en este hospital. Quisiera conocer, en base a que este documento le ha sido enviado a su despacho hace más de un mes, no tiene respuesta todavía, si ustedes están informados. Comprendemos los enormes problemas que trae consigo el hecho de no tener la rectoría y que en esta provincia en especial, por ejemplo, en esta semana, mediante una resolución emitida por el gobierno regional, se ha dejado sin efecto la designación del director de esa red. Sin embargo, al otro día dejaron sin efecto la resolución que dejaba sin efecto el nombramiento de este funcionario, del cual se tiene quejas permanentemente. Entonces, quisiera conocer, ministra, para ser concreta en mi pedido, cuál es la situación, en primer lugar, del avance que se tiene con respecto a este expediente técnico tan esperado y si realmente vamos a cumplir con la meta de tener una finalización al 2020 y qué significa en todo caso lo que ustedes están informando, que el expediente técnico se finalizaría en esa fecha o la construcción del hospital está prevista para esa fecha. Y por otro lado, con respecto a la intervención de Contraloría y las acciones que han emprendido ustedes por el lado que les corresponde. Gracias, presidenta. Gracias, congresista. Sí, voy a hacer algunos temas puntuales, mi intervención, para ya luego conceder el uso de la palabra a la señora ministra. Sí, hay preocupación por parte de los colegas congresistas y debo de agradecer y saludar
a todos los congresistas asistentes a la Comisión de Presupuesto. Eso significa que hay un interés por la salud de todos los peruanos. Y también agradecemos la predisposición de la señora ministra de venir a informar a este Congreso, y a través de este Congreso de la República las regiones también serán informadas. Lo que me preocupa, señora ministra, y sería bueno que quizás usted nos puede informar y desde esa información buscar los mecanismos, cómo le podemos ayudar nosotros para que las metas que se programan en cuanto al avance para la distribución, la compra y la distribución, posiblemente también si ustedes encuentran algunas trabas burocráticas en el tema administrativo, si a través de una ley podamos destrabar, con mucho gusto este Congreso de la República puede ayudar. Y en el tema de la distribución también de las vacunas contra el neumococo e influenza. Acá ustedes tenían, por ejemplo, una planificación, una meta de llegar en la población infantil de más de 40.270. Y lamentablemente no se ha llegado al avance, solamente tienen un avance a junio de 21.219, o sea, el 52.7%. ¿Qué pasó? Casi el 50% no se habrían cumplido las metas, y nos gustaría saber qué factor impidió que se pueda cumplir. Lo propio también tenemos en la influenza, el neumococo y la influenza están por ahí con los mismos porcentajes bajísimos, que no se habrían llegado a cumplir las metas que ustedes mismos habrían programado. ¿El problema radica en el sector de salud que depende del ministerio o es en los gobiernos regionales? Porque si es en los gobiernos regionales, habrá que también exigir a los gobernadores regionales que cumplan con la función de que sus directores, porque ellos son los que ponen a los directores de los hospitales, si no están cumpliendo, simplemente deben ir a su casa y buscar profesionales que estén identificados con la salud de todos los peruanos. Y así podemos ver en cuanto a las brigadas regionales de la atención médica, también ha habido una programación y de más de 14 regiones y solamente se habrían llegado a 5. Entonces, ¿cuáles son los factores al incumplimiento de las metas que ustedes mismos se han programado? Eso es importante conocer, señora ministra, para que podamos ayudar. Ahora yo, al igual que seguramente todos mis colegas aquí presentes, podamos dar fe. Antes, por ejemplo, en cómo eran las campañas de vacunación, que lo hacían en los colegios, ¿no? Entonces, también podamos buscar aliados al sector de educación para que en todas las edades, antes de que llegue el friaje, las heladas, deberían de estar prevenidos nuestros niños con sus vacunas y así evitar las muertes por cualquier tipo de estas enfermedades, ya sea el H1, N1, entonces creo, y la neumonía, que también por este friaje y las heladas está causando problemas a los adultos y a los niños. Entonces creo, si buscamos mecanismos en alianzas estratégicas, podamos combatir que cada día podamos estar dando noticias penosas, ¿no? Asimismo, señora ministra, me gustaría que usted, por ejemplo, nos pueda informar a esta comisión, por ejemplo, lo que ustedes tienen programado, de acuerdo al cuadro de información de avances de desempeño y metas de los programas presupuestales. Si ustedes hasta la fecha no han cumplido con la ejecución que se espera, ya vamos a llegar a medio año, ni al 50%, ¿cómo van a cumplir la programación, por ejemplo, de los diversos programas que tienen, para que podamos nosotros tener la certeza que en el tema de la desnutrición crónica en menores de 5 años se pueda cubrir la meta que ustedes mismos se han programado, y así podemos ir en otros temas también que son muy importantes, por ejemplo, en lo que es la proporción de menores de 6 meses con la lactancia exclusiva, la proporción de niñas y niños con incidencia de bajo peso, la proporción de niños y niñas de 6 a menos de 36 meses de edad en cuanto a anemia. Entonces, todos estos temas de los programas que tienen establecidos, ¿cómo piensan cumplir las metas si está habiendo de alguna manera retraso en cuanto al cumplimiento del avance presupuestario? Además de ello, señora ministra, nos gustaría que nos pueda explicar cómo va el avance, por ejemplo, de lo
que se encuentra en la Ley de Presupuesto, en la 98ª disposición, donde se dispone la conformación de una comisión sectorial, la misma que se sujeta a lo establecido por la Ley 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, encargada de revisar los últimos procesos de nombramiento del personal de salud con la finalidad de identificar a los trabajadores que a la entrada de la vigencia del Decreto Legislativo 1153 tuvieron vínculo laboral. Lo que queremos saber esta comisión, cómo van los avances para dar el cumplimiento de nombramiento del personal médico que se tiene establecido y que debe de entrar en vigencia a partir de noviembre, de este año, y así tener la programación y la garantía para el presupuesto del año 2019. Sería importante que nos pueda informar, señora ministra, y si no lo tiene ahora, nos puede hacer llegar por escrito para que nosotros podamos trasladar estas respuestas a cada colega congresista. De la misma forma, también cómo se viene articulando el trabajo con el Ministerio Público respecto de un problema que es necesario y era justicia con los médicos legistas, que estaban adscritos, en este caso al Ministerio Público, cuando sus remuneraciones son ínfimas y totalmente desnaturalizadas y de alguna manera discriminadas con su propio gremio, ya que un médico que trabaja en un hospital tiene una remuneración totalmente diferente al médico legista. Entonces nos gustaría también que nos pueda informar los avances al cumplimiento de la 77ª disposición complementaria de la Ley de Presupuesto. Vuelvo a decir, si en este momento no tiene la información que nos pueda alcanzar, estaremos esperando que nos pueda hacer llegar en el transcurso de la semana. Asimismo, debo de manifestar mi preocupación como representante de la región Huánuco, el incremento de la anemia en la región. Entonces, ¿qué políticas, qué medidas piensan ustedes implementar para que podamos contrarrestar, ya que hay más del 44%, con anemia? Entonces, es un tema que nos preocupa y sabemos que es un factor que afecta la salud de los huanuqueños. Asimismo, nos gustaría, ¿cuál es el impedimento? Sabemos y somos conscientes, a todos quisiéramos tener la construcción de los hospitales. Sin embargo, vemos que los recursos económicos no son suficientes por el presupuesto que también se le asigne al sector. Pero creo podemos implementar con los hospitales existentes, que podríamos implementar telesalud, que debería de funcionar a nivel nacional. Con ello, los casos de emergencia puedan ser atendidos en cada uno de sus localidades y no tener el problema a diario. Y en eso sí quiero agradecer, señora ministra, al personal con quien paramos en coordinación directa, en este caso el coordinador parlamentario, que debo de reconocer nos ayuda al traslado de los pacientes a diario de la región Huánuco, porque, como usted conoce, está en plena construcción el hospital Hermilio Valdizán, y como consecuencia el hospital de contingencia realmente es un desastre. Entonces no tenemos los especialistas, no tenemos los instrumentos médicos para que podamos salvar vidas, y por ello constantemente tienen que estar trasladando a los pacientes y eso genera mayores gastos, mayores recursos. Creo podemos buscar otras alternativas previo a la culminación de la construcción de los hospitales, tanto en Leoncio Prado como en Huánuco. Y otra inquietud que sería importante, creo, es ampliar las plazas para la convocatoria a las especialidades. En todas las regiones no tenemos los especialistas. No tenemos neurólogos, por ejemplo, en Huánuco. Si hay un cardiólogo, es uno que tenemos en la región. O sea, necesitamos especialistas. Sin embargo, creo la limitante también son las plazas mínimas que se convocan, 2, 3, para más de 31 millones de peruanos. Creo debemos nosotros de buscar un mecanismo, señora ministra, de ampliar estas plazas para las especialidades y con ello coberturar todas las regiones con los especialistas que merecen cada ciudadano ser atendido. Asimismo, creo ya tenemos que tener una política diferente y no solamente cada vez que hay el friaje o las heladas estar declarando 2 o 3 distritos, sino debemos de buscar
que estas políticas ya deben de ser permanentes. Por ejemplo, en la región Huánuco, no sé bajo qué mecanismos, sería importante saber, solamente se han declarado a 2 distritos, uno que es la provincia de Ambo y dentro de la provincia de Ambo que también está San Rafael. ¿Qué hay con la zona, los distritos de las zonas altoandinas de la provincia de Yaruhuilca, 2 de Mayo, Huamalíes, que también son zonas de heladas y friajes que necesitarían tener la presencia del Estado a través de coberturar todo lo que significa la vacunación del neumococo y la influenza? Yo le agradecería, señora ministra, que quizás la política de salud tiene que ser de manera general y no solamente en donde nace la necesidad, sino que deberíamos de hacer una política de prevención. Siendo así, señora ministra, voy a culminar con mi intervención para que usted pueda responder todas las preguntas formuladas por los colegas congresistas. Tiene la palabra, señora ministra. Gracias, señora presidenta, y por su intermedio a todos los de esta mesa. Hay varias preguntas. Primero quiero focalizarme en lo que es el friaje, efectivamente, las políticas, cómo se han articulado, cómo hemos articulado los sectores del gobierno, porque sí lo hemos hecho. Y la primera articulación que se hace es en la primera o segunda semana, en la segunda semana de febrero, cuando se sientan dentro del INDECI los diferentes sectores y empiezan a trabajar el plan multisectorial de heladas y friajes. Esta es la primera intervención que se hace y todos los miembros del gabinete, los que están designados, por lo menos dentro del Ministerio de Salud, es a través de DIGERT, la Dirección General de Riesgos y Desastres, y cada ministerio a su vez pone a sus integrantes para trabajar este plan. La primera pregunta que todo el mundo se hace es ¿cómo y por qué se han designado esos distritos y no otros? Esos distritos han sido designados, por un lado, en este CENEPRED que se sientan todos los miembros de los diferentes ministerios, aunado a una validación por parte de los gobiernos regionales. Ahora, yo he estado la semana pasada a más de 4.200 metros en la comarca, en Tacna. Efectivamente, hay nevadas, hace mucho frío, pero también quiero decirles que efectivamente sí ha habido ayuda y que por lo menos en Tacna, que es en el lugar donde yo fui destinada, el gobierno regional ya había empezado las acciones mucho tiempo antes, un mes antes. No todos los gobiernos regionales han trabajado de igual forma, también vamos a decirlo, pero la mayoría ya estaban conociendo cuál era la situación, habían tenido ya reuniones con los COER, con los consejos, con el Comité de Emergencia Regional, y todos de una u otra forma ya habían trabajado, pero de una u otra forma. Yo puedo decirles lo que he visto en el COER de Tacna. También quiero decirles que en este Consejo de Ministros, hace 2 días, un día atrás, ayer, pues hemos decidido que los mismos gobiernos regionales tenían que mandar, los COER regionales tenían que mandar una lista. Y así como a mí me entregaron una lista con una serie de distritos que se iban a incorporar, Tacna, que Tacna era, por ejemplo, una región que no estaba dentro de las 14 regiones incorporadas en el plan multisectorial y ahora la íbamos a incorporar, otras regiones también tenían la obligación de mandar aquellos distritos que tenían que incorporarse en este plan. Señora congresista, ¿se puede? Bien, la interrupción le vamos a agradecer puntual y breve, colega, por favor. Gracias, señora presidenta. Es muy importante lo que está expresando la ministra en este momento y en aras de la transparencia y la responsabilidad funcional que se tiene. ¿Usted tiene la precisión de qué gobiernos regionales no han remitido la información? Porque es importante para ver, acá hay congresistas de diferentes regiones, para ver si ha habido una lógica de trabajo complementario en este caso, ¿no? Yo sé que puede tal vez herir alguna susceptibilidad, pero acá hay responsabilidad funcional de los gobiernos regionales. Sería interesante que nos mencione qué gobiernos regionales son los que no han pasado la información que requieren ustedes para declarar en estado de emergencia. Gracias, señora presidenta. Gracias, congresista. Puede continuar, señora ministra. Congresista Arce y a todos. En realidad esto fue así. Se decidió, así como el gobierno regional, algunos gobiernos regionales se han mandado, hay otros que están ahí revisándose,
pero al final de la sesión con mucho gusto yo le puedo mandar lo que se ha mandado hasta la fecha. También quiero que sepa que como algunos no han sido tan diligentes como otros, se decidió dentro del Consejo de Ministros primero hacer una lista y si hubiera que hacer una accesitoria para que unos no demoren con respecto a los otros, pues hacía una primera lista y después hacía una segunda lista. También quiero que quede claro. Eso es por un lado. La ayuda se ha estado entregando. Las políticas sostenibles, y en eso sí estoy absolutamente de acuerdo con todos ustedes, y en eso estamos trabajando por lo menos dentro del Ministerio de Salud, y queremos que sea, y estamos haciéndolo, estamos juntando para que sea extensible a todos los otros sectores, es que efectivamente, o sea, acá no hay nada nuevo bajo el sol. Si todos los años se repiten las heladas, pues tenemos que tener políticas sustanciales, o sea, que sean más congruentes. Pero también quiero decirles, y sin hacer ningún tipo de descargo de responsabilidad, si es lo que tuviera que hacer, quiero explicarles de que este año hemos vacunado mucho antes que el año pasado, y eso lo pueden empezar a ver. ¿Para qué hemos vacunado antes? Hemos vacunado antes de la influenza para tener menos daño con respecto a la influenza. Y hemos capacitado mucho antes a las brigadas, porque hemos empezado en marzo, para poder hacer. ¿Por qué hemos mandado tan pocas brigadas? Porque fue alguna de las preguntas. Hay dos tipos de brigadas, las brigadas regionales y las brigadas nacionales. Las brigadas regionales son las brigadas que el gobierno regional, con ayuda de la DIGERT, empiezan a trabajar y empiezan a ver cuáles son las necesidades, cuáles son los kits que necesitan para que se envíen los kits de tratamiento y además empiezan a ver las capacitaciones de cómo movilizarse en caso realmente de emergencia. Una vez que se pasa por ese nivel, se pasa por el siguiente nivel, que son las emergencias y que van acompañadas de las brigadas de la DIGERT. Cualquier pregunta, por favor, que me haya, hemos escrito todas las preguntas. Si hay alguna pregunta que me haya olvidado, yo le pediría que, de todas maneras, todas las respuestas las vamos a mandar por escrito, porque creo que debe quedar por escrito también, no solamente hablado, sino escrito lo que estamos diciendo hoy. Entonces voy a empezar con el congresista Tubino, que se retiró, pero de todas maneras me gustaría, no hay problema, me gustaría contestar la pregunta, ¿ok? Bueno, en todo caso, quizás nos manda por escrito y a todos los colegas que están presentes podría darnos respuesta. Ok, entonces con respecto a la congresista Aramayo, con respecto al Honorio Delgado, efectivamente yo he recibido, y acá vuelvo a tenerlo, una serie de documentos que no han llegado específicamente a mi mano, pero sí han llegado a mi viceministro. Nosotros hay una serie de data y el mismo viceministro, a usted congresista, le ha mandado que especifique porque había información por medio de la prensa con respecto al Honorio Delgado. Esta declaratoria del gobierno regional con respecto al Honorio Delgado empezó en febrero y era una declaratoria, como vamos a decirlo, no formal. Nosotros efectivamente como MINSA tenemos responsabilidad y asumimos nuestras responsabilidades, pero es bueno también recibir por parte de los gobiernos regionales las necesidades, y después puedo hablar, por ejemplo, de Moquegua, que tampoco, sí es el congresista, no está, pero no importa, pero sí quisiera hacer el congresista Mantilla, ok, no importa, pero quiero hacer un recuento de la mayoría de las cosas que ustedes han preguntado. Entonces, con respecto al Honorio Delgado, por ejemplo, la semana pasada nosotros nos hemos enterado, el mismo viernes, formalmente he pedido un documento, después de que tuvimos el consejo, los SICs, que son los comités intergubernamentales en salud. Después de eso nos hemos enterado de la situación del Honorio Delgado y, congresista Aramayo, nosotros ya tenemos el documento, hemos conversado, hemos pedido el documento formal del gobierno regional de Arequipa. Anoche yo misma he conversado con el ministro Oliva, el ministro de Economía, que estaba muy preocupado porque el gobierno regional no había terminado de hacer unas fichas que son fundamentales para que se pueda mandar el equipamiento, se pueda transferir el equipamiento. A la mañana ya lo han solucionado, sí, a la mañana lo solucionaron, así que yo supongo que entre hoy y mañana vamos a declarar, no solamente ellos que declararon en emergencia, nosotros vamos a transferir a través del MEF 2.1 millones y un poquito más, pero son 2.1 millones de soles inmediatamente para la compra de equipamiento de estas salas de cirugía que estaban inoperativas. Yo creo que lo hemos hecho realmente, le digo, no es que
No me gusta trabajar en esos escenarios de que tenemos que hacerlo inmediatamente, pero lo hemos hecho en un tiempo récord porque no se puede parar un hospital icónico en Arequipa ni en ningún lado por ninguna razón y menos por falta de presupuesto. Realmente hemos hecho también un esfuerzo bastante grande, se lo digo, porque no tenemos, tenemos presupuesto que estamos sacando de un lado para otro, movilidad.